¿Cuántos sueños quiero para mí? No dudaré de lo que pueda suceder. Lo que debo hacer, confiar. A uno en angustia. Amén. Y pues vamos a tomar un tiempo primeramente. Permítame. Le voy a pasar un favorzote, ¿no? Le pasas las diapositivas al hermano José. Gracias, hermano. El tema se llama decisiones en la angustia. Amén. Y pues quiero tomarme unos tiempos para explicarle más o menos de qué se trata, porque como saben, yo doy consultas y hay muchas personas que llegan al consultorio con problemas de angustia, de ansiedad, y muchos pasamos por este tiempo de angustia, pero a veces tenemos que ser sabios en tomar decisiones en estos tiempos. Y una de las cosas que busqué pues en el internet, en los diccionarios electrónicos, donde dice la definición de angustia, decisiones en angustia, es las diapositivas. Dice la palabra aquí en la definición, la palabra angustia está emparentada con el latín angustus, que significa estrecho o reducido. El sentimiento de angustia patológico o neurótico puede manifestarse por síntomas somáticos, conductuales y subjetivos, dice. O sea que dice que la angustia es un sentimiento y puede ser algo enfermizo o neurótico y puede manifestarse con síntomas en el cuerpo o la forma como conductual, dice, cómo te comportas, o a veces subjetivamente, de pensar más allá de lo que realmente está pasando. Amén. Esa es una definición. Y busqué sobre las cosas que realmente pues llegan a consulta, y son las crisis de angustia o las crisis de pánico. Y una crisis de angustia pues es un ataque de pánico que se define, dice, como la aparición brusca de un periodo definido y breve de malestar o miedo intenso. Amén. Entonces la crisis es como un ataque de pánico que te da y aparece por un periodo breve, un periodo limitado, pero causa malestar y causa miedo. Y ese miedo pues va acompañado de algunos síntomas en el cuerpo o en el pensamiento. Y el trastorno de angustia pues es todo el conjunto de estas crisis de angustia que son ya más repetitivas y normalmente pues acompañan de miedos ante futuros ataques. Si muchos le han pasado esto, a veces piensan que les van a pasar algo muy feo o algo muy fuerte sobre su vida, y son como futuros ataques, pero que realmente ni siquiera a veces pasan, pero te llega esa sensación, ese sentimiento. Y hay esos cambios también en la conducta de a veces. Por ejemplo, si ahorita nos agarrara una alarma sísmica, ¿cómo te comportarías? ¿Gritarías, correrías? Porque entras en esa angustia, en ese ataque de pánico. Pero la palabra dice que por falta de conocimiento se perdió el pueblo, y nosotros sabemos cómo conducirnos en una alerta sísmica, y lo hemos repetido en las escuelas y en todos lugares se ha hecho simulacros donde dice no corras, no grites, no empujes. Si sabes eso, entonces ponlo, aplícalo para que no entres en ese estado de pánico. Entonces dice, un ataque de pánico implica el inicio brusco de miedo. Uno de los síntomas principales de un ataque de angustia es el miedo intenso y acompañado de varios síntomas. En la diapositiva número 4 dice que tiene que ir acompañado de miedo y por lo menos 4 de las siguientes 13 síntomas que pueden ser en los pensamientos o en el cuerpo. Y uno es el miedo a morir, que a veces tienes una angustia y luego piensas, me voy a morir, o me voy a volver loco, piensas en esas
sensaciones y hay una sensación de irrealidad, de sentirse raro o desconectado del ambiente. O en el cuerpo empiezas a sentir dolor en el pecho, que mucha gente manifiesta la angustia que siempre señalan acá como en el esternón, me duele aquí, o que tienen una bola en el estómago. Esa es una sensación de angustia. Hay también mareos, inestabilidad, sientes que te vas a desmayar, sientes que te estás ahogando, que te estás sofocando, que tienes ganas de vomitar, que se entumecen tus dedos, tu mano más en especial, siempre refieren la mano izquierda, que ya les va a dar un infarto. Empiezan a pensar muchas cosas, empieza a palpitar el corazón, la sensación de la palpitación en el corazón es muy intenso y sientes como una falta del aire, que te ahogas y empiezas a sudar o a veces a temblar o te agitas mucho. Entonces, si tienes miedo y 4 de estos síntomas, entonces estás en una crisis de angustia. Y muchos dirán que ya están sintiendo la angustia, pero tranquilos, no se precipiten. Y entonces busqué en la palabra, hay palabras donde el Señor dice que Él es nuestro refugio en tiempos de angustias, amén. Entonces, pero vamos a ver a algunos personajes de la Escritura, cómo vivieron esta angustia, cómo es que pasaron esta angustia y tomaron unas malas decisiones, porque a veces en la angustia, como les decía, en un sistema, una alerta sísmica, pues inmediatamente quieres correr y tomas una mala decisión cuando te están diciendo no corras, no grites, y empiezas a gritar temblor y todos se alocan más, ¿no? Entonces tienes que estar informado. Si estás informado, por eso dice la palabra que el pueblo se perdió por falta de conocimiento, pero si te informas más del Señor y te informas más de las cosas, entonces te tranquilizas, amén. Y entonces vamos a buscar una palabra en Deuteronomio 28, 56 al 57, amén. La Reina Valera 2015. Dice la palabra, Deuteronomio 28, 56 y 57, amén. También la mujer más tierna y acostumbrada a los deleites en medio de ti, que nunca probó asentar la planta de su pie sobre el suelo a causa de su delicadeza y de su ternura, mirará malévolamente a su amado marido, a su hijo y a su hija. Amén. Detengámonos aquí por un momento en el 56. Aquí en la Escritura habla sobre las bendiciones que tiene uno al obedecer la palabra o las maldiciones que ocasiona el desobedecer la palabra. Si han leído este capítulo 28 de Deuteronomio, que el Señor dice que bendecirá tu entrada, tu salida, pero si lo obedecieres. Pero si no lo obedecieres, pueden pasar estas cosas, dice. Y aquí da un ejemplo de una mujer que es muy delicada, que no quiere tocar nada, que apenas si pone sus pies en el piso. Pero fíjese qué pasa cuando desobedeces la palabra del Señor y te llega esa sensación de angustia. Dice en el 57, hasta la placenta que sale de entre sus piernas y los hijos que dé a luz, se los comerá a escondidas, debido a que faltará todo por causa del asedio y la angustia con que tu enemigo te oprimirá en tus ciudades. Dice la palabra que si desobedecieres la palabra, pues te traerá angustia, porque tus enemigos te oprimirán, y nosotros sabemos quién es nuestro enemigo, amén. Entonces el enemigo te asedia, dice aquí la palabra, o sea que te acorrala, te sitia. Entonces es como las guerras que había antes, que tenían que rodear a todo un pueblo para que lo hace que sin atacarlos, nada más lo están asediando, nada más lo están como que amenazando todo el tiempo, que ya no los van a dejar salir, ya no van a ir a comprar, ya no van a ir nadie entra ni nadie sale. Entonces todos lo tienen así asediado, y el agua que les llegaba a ellos, pues cortan el agua y se van a morir de sed, se van a morir de hambre. Y eso es una forma de que el diablo te está asediando.
pero esas consecuencias son por desobediencia a la palabra. Dice que aquí que el enemigo, dice, te oprimirá en tus ciudades. Entonces, tenemos que tomarnos este tiempo de pensar, pues, cómo es que vivimos nuestra vida, cómo es que a veces el enemigo nos ataca y a veces nos acorrala y no sabemos cómo escapar de esas situaciones. Pero más adelante vamos a ir viendo cómo el Señor nos da, dice, también da juntamente la salida para que nosotros podamos salir victoriosos. Amén. Entonces, vamos a buscar un varón en Jueces 16:16. Jueces 16:16. Aquí hablamos sobre un varón que se llama Sansón. Si han escuchado de él, me imagino. Sansón era el ungido de Dios, era un juez de Israel, fue un gloria a Dios, amén. Gloria a Dios, hermanos. Entonces, vamos a leer esta palabra en Jueces 16:16 y dice: y aconteció que como ella lo presionaba todos los días con sus palabras y lo importunaba, el alma de él fue reducida a mortal angustia. Amén. Dice aquí la palabra que, si han leído igual este capítulo, habla sobre Dalila, que muchas veces le insistía de cómo podía vencerlo, y él le decía mentiras a Dalila, que era su mujer, y le decía varias cosas, que si le amarraban en el cabello, que si le amarraban con unas cintas mojadas, muchas cosas. Pero dice aquí la palabra que Dalila lo presionaba todos los días. A veces así te puedes sentir presionado todo el día, todo el tiempo, por las situaciones que tú vives o por el enemigo que te está atacando y te presiona con sus palabras, con flechazos en tu mente, que te vas a morir, estás enfermo, tienes cáncer, tienes leucemia, tienes diabetes, te van a cortar el dedo. Entonces, todos esos pensamientos te pueden llegar. Y dice aquí que es tanta la palabra que le llegaba a Sansón, que dice que el alma de él fue reducido, dice, como habíamos visto hace rato, la angustia es un estrecho, se reduce a una mortal angustia, a una sensación de miedo intenso de morir, y es uno de los síntomas. Y Sansón lo vivió. Pero fíjese más adelante cómo es que esta angustia le llega a Sansón a tomar una mala decisión. En el versículo 17 dice: entonces le descubrió todo su corazón, dice, y le dijo: nunca pasó una navaja sobre mi cabeza, porque soy nazareo de Dios desde el vientre de mi madre. Si soy rapado, entonces mi fuerza se apartará de mí, me debilitaré y seré como un hombre cualquiera. Amén. Entonces, ¿qué pasó aquí con Sansón? Tanto angustia que tenía de que Dalila lo asediaba todos los días. Entonces lo acorraló y le descubrió su corazón, dice. A veces nosotros así nos pasamos, a veces con alguna pareja que siempre quiere estar contigo. No estoy hablando de nadie en particular, ¿eh? Entonces muchas veces vivimos así. A veces nuestra misma pareja, nuestra misma familia, nuestros amigos nos están ahí invitando a tomar, a fumar o a drogarnos o a todo, y nos angustian tanto que a veces descubrimos nuestra debilidad o confesamos lo que realmente no somos débiles, porque aquí dice que descubrió su corazón. A veces de tanto que nos dicen, podemos descubrir nuestro corazón y tomar una mala decisión en la angustia y de decir secretos que a veces pues no deberíamos de decir a cualquiera. Debemos de decírselo al Señor, amén, de las cosas que estamos viviendo. Pero aquí se lo confesó y dijo algo
a alguien que lo asediaba todo el tiempo, a su enemigo. Y entonces dice que pues fue reducido a una mortal angustia y le confesó que pues al cortarle el cabello perdería su fuerza y se debilitaría y sería como un hombre cualquiera. Entonces, así lo que en esta palabra pues les quiero decir es que no tomemos malas decisiones cuando estemos en esos momentos de angustia. Hay que ser sabios y hay que esperar en el Señor y tomar una buena decisión. Amén. Aquí pues fue algo fuerte. Y si saben más adelante, dice que pues lo agarraron a Sansón. Al cortarle el cabello no se dio cuenta Sansón, le cortaron el cabello en la noche, se durmió y pues lo mataron al final. Y así hay muchos ejemplos de otros personajes bíblicos. Si recuerdan al rey Ezequías, el que le dieron 15 años más de vida. Más adelante de esos versículos dice que él le enseñó todo al rey de Babilonia, que prácticamente era el enemigo. Y sabemos que Babilonia significa confusión. Entonces dice que le enseñó todas las riquezas que él tenía, el rey Ezequías. Y más adelante el profeta le dijo, pero ¿por qué le enseñaste todo? ¿Por qué descubriste tu corazón? Le enseñaste todo lo que tenías en tu reino. Y más adelante entonces Babilonia vino y conquistó a Israel y los llevaron cautivos. Amén. Entonces no tomemos malas decisiones cuando estemos angustiados. Hay que guardar la calma primeramente y decírselo al Señor. Amén. Entonces vamos a buscar otra palabra en Primera de Samuel 28, 15. Primera de Samuel 28, 15. 28, 15. Dice la palabra del Señor. Entonces Samuel preguntó a Saúl, ¿por qué me has molestado haciéndome subir? Saúl respondió, estoy muy angustiado, pues los filisteos combaten contra mí y Dios se ha apartado de mí. No me responde más ni por medio de profetas ni por sueños. Por esto te he llamado para que me declares lo que tengo que hacer. Amén. ¿Sí leyeron bien? Aquí dice que Samuel preguntó a Saúl. Si recuerdan este pasaje bíblico, ¿Samuel estaba vivo o estaba muerto? Estaba muerto Samuel. Entonces, ¿cómo llegó a pasar esto? Saúl, ¿cómo llegó a obtener una respuesta de Samuel? Por brujería, amén. Y fíjense que dice adelante, dice que Saúl estaba muy angustiado, que dice que el Señor no le respondía, ni por los profetas, ni por algún hermano que te decía, ni por tus sueños, que a veces el Señor habla por sueños, ni por Urín, ni por Tumín, dice también otra parte, no le contestaba. Y a veces nosotros queremos así que el Señor nos conteste rápido, que nos diga qué pasa, por qué estamos enfermos, por qué nos está pasando esto. Y tanta es esa angustia que fíjense que lo que hizo Saúl, tuvo que consultar a una bruja. A veces cuando íbamos me acuerdo cuando íbamos al hospital civil, había un niño que no sanaba de la enfermedad que tenía, era un niño de meses. Y su mamá estaba muy desesperada, muy angustiada, y lo llevaba a los curanderos, a que lo ramearan. No sé si se acuerda, hermana Betsa, había un niño que su mamá se desesperó y lo llevó a esos lugares. Y pues desafortunadamente pues ese niño murió por tomar una mala decisión en la angustia. Amén. Entonces aquí vemos cómo el Señor
no le respondía a Saúl, ya lo había desechado realmente, ya había escogido a David como su nuevo rey de Israel. Pero en su angustia de este rey, tuvo que consultar a una bruja para que Samuel le pudiera responder. Y les digo, muchas veces nos pasa que nosotros queremos salir de las situaciones que estamos viviendo, tal vez con nuestro esposo, con nuestros hijos. Queremos que el Señor nos dé la respuesta inmediatamente y nos desesperamos muy rápidamente. No tenemos ese fruto del Espíritu que es la paciencia, que el Señor dice, espera, yo sé que en su tiempo yo voy a dar la respuesta, pero tú sé paciente. El Señor quiere moldear tu carácter, el Señor quiere hacerte como Él, amén. Entonces tenemos que esperar en el Señor para que el Señor haga la obra y no tomar malas decisiones como hizo Saúl. O a veces también, antes de que yo me casara, igual yo ya tenía casi como 25 años y decía cuándo me iba a casar. Y pues yo me fui a Estados Unidos y regresé y llegué con la bendición. Entonces el Señor te bendice, tienes que esperar, nada más tienes que esperar. No te desesperas. A veces uno piensa, no, es que ya tengo también más de 30 años y no me he casado. Y si recordamos algunos personajes bíblicos, ¿a qué edad se casó Isaac? Decía que tenía 40 años cuando se casó. Entonces no nos desesperemos. A veces algunos de los 15 años ya están desesperados y ya se quieren casar. Todavía hay que esperar a que se desarrolle uno, amén. Se angustian mucho, entonces hay que esperar. Dice la palabra del Señor, porque el Señor, como hizo con Adán, le dio un sueño profundo y entonces le dio a su mujer, pero Abraham estaba preparando el huerto, amén. Entonces también como mujer o como hombre tienes que preparar el huerto y declararlo con fe, amén, de que ahí va a poner a tu mujer para que puedas ser bendecido. Entonces vemos cómo Saúl aquí estaba en desobediencia, había desobedecido a la palabra del Señor. Y dice más adelante en el capítulo 31 de Primera de Samuel, 31, 3 al 4, dice: la batalla arreció contra Saúl y los hombres que tiran con el arco lo encontraron y fue herido gravemente por los arqueros. Entonces Saúl dijo a su escudero: saca tu espada y atraviésame con ella, no sea que vengan esos incircuncisos y me atraviesen y hagan mofa de mí. Pero su escudero no quiso, porque tenía mucho miedo. Entonces Saúl tomó la espada y se dejó caer sobre ella. Amén. Muchos estamos a veces también como Saúl. A veces desobedecemos al Señor. A veces no queremos hacer la voluntad del Señor. No queremos buscarle, no queremos orar, no queremos arrodillarnos, no queremos venir al culto. Entonces entramos en una desobediencia. Y fíjense que pues Saúl, a pesar de que sabía pues de que estaba en desobediencia, fue a la batalla y iba en desobediencia, iba en pecado, estaba contaminado Saúl. Y aún así a veces queremos ir a la batalla, queremos pelear. ¿Y qué nos puede pasar? Nos puede pasar como Saúl, que a veces el pastor a veces te dice, no, es que de repente llega un enchamucado y el pastor te habla y te dice, ven, vamos a orar por y a veces tú no quieres porque sabes cómo estás. Pero si estás bien, pues dices, no, pues yo voy y en el nombre del Señor y lo reprendemos, ¿no? Pero cuando estás así, a veces ni siquiera eres, no, parece que se me meta también el chamuco a mí y me vaya peor, ¿no? Entonces no lo haces. Pero a veces nos estamos así, algunas veces
estamos desobedeciendo la palabra. Y fíjense cómo Saúl, en esa angustia que tenía, aún así dice que fue a la guerra. Y Saúl fue asediado por los filisteos y pues dice que arreció la batalla y que entonces lo hirieron los arqueros, y entonces tomó una decisión y le dijo a su escudero: mátame. Y el escudero no quiso. Y entonces, ¿qué hizo él? Agarró su espada y dice que se echó sobre ella, se suicidó, se mató él mismo pues. Entonces a veces es tanta la angustia que uno puede tener que te puede llevar al suicidio, y lo hemos visto, lo hemos pasado. Me acuerdo cuando fui a hacer mi servicio ahí por Pochutla, llegando a la primera consulta, la primera noticia que me dieron fue que el presidente del comité de ahí se había matado, se había colgado. Y pero pues y todos decían, pero ¿qué era su angustia? Nadie sabía cuál era su angustia, por qué se mató. Y pues no pregunté tanto, pero pues vi que él ya tenía problemas en su matrimonio, ya vivía solo, ya no tenía nadie. Y pues realmente empieza, como les decía, empieza a veces como un sentimiento de angustia, pero vamos a ver que realmente esta angustia a veces puede ser algo pues espiritual, es algo espiritual que realmente nos ataca. Y dice más adelante en 1 Samuel 35:5, vayamos leyendo esa parte, dice: al ver su escudero que Saúl estaba muerto, él también se dejó caer sobre su espada y murió junto con él. A veces esas decisiones que a veces toma uno puede percutir en otra persona más, puede repercutir en tus familiares, en tu pareja. Me acuerdo que una vez igual me contó mi suegro de una pareja que se había lastimado en su trabajo, y esa pareja iba a dar a luz a su hijo, y nació su hijo, pero murió el papá. Y dicen que a los 9 días de los que hacen de los muertos, ese día se mató la mujer y dejó al niño. Entonces esas decisiones, estar en angustia, que decía: no, es que yo no puedo vivir ya sin mi marido, y se mató igual. Entonces tener esa angustia, tener algo así, te puede llevar al suicidio, como le pasó igual a Saúl, porque murieron sus hijos en esa batalla en Gilboa, y murió Saúl y sus 3 hijos, dice aquí, todos sus hombres junto con él. Pero más adelante, fíjense cómo estaba. En 1 Samuel 31 acaba y empieza 2 Samuel 1. Si lo pueden ver en la diapositiva, pongan atención. Dice: entonces Saúl miró hacia atrás y me vio y me llamó. Yo dije: heme aquí. Me preguntó: ¿quién eres tú? Le respondí: soy un amalequita. Y me dijo: por favor, ponte a mi lado y mátame, porque la agonía se ha apoderado de mí, pero mi vida está todavía en mí. Entonces me puse a su lado y lo maté, porque sabía que él no podría vivir después de su caída. Amén. Dice aquí la palabra que habíamos visto en el capítulo anterior, que él se había echado sobre su espada, pero no murió, todavía estaba vivo, porque todavía lo encontró una malecita. Y le dijo: ven, dice, mátame, porque pues ya estoy en agonía y no podía morir. Y entonces la malecita lo mató, porque decía la malecita, esta historia le estaba contando esta malecita al rey David de lo que había acontecido en esa batalla. Y dice que la malecita lo mató porque dijo que él no podría vivir después de esta caída. Dice: ¿cuántas veces no estamos así nosotros? Que a veces le fallamos al Señor y decimos: es que de esta no sales, es que ya pecaste, ya te vas a morir. El pecado es muerte y te vas a morir. Pero no, dice la palabra que el Señor vino a dar vida y vida en abundancia. Amén. Y que el diablo piense que de esta no vas a salir, o que no vas a salir de esta caída,
es mentira del diablo, dice, porque el diablo viene para matar, hurtar y destruir, pero yo les he venido para darle vidas y vida en abundancia, amén. Entonces hay que creerle a la palabra del Señor y no la palabra de un amalecita, amén. Aunque el diablo diga que no podamos salir, en el nombre del Señor somos más que victoriosos, dice la palabra, amén. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Amén. Gloria a Dios. Entonces el Señor va a librarnos de todas las batallas. Dice que muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas nos va a librar el Señor, dice la palabra, amén. Entonces vamos a buscar otra palabra que dice en 2 de Samuel 13, del 1 al 2. Aquí hablamos sobre 2 de Samuel 13, versículo 1 y versículo 2. Dice la palabra: Absalón, hijo de David, tenía una hermana hermosa que se llamaba Tamar. Y aconteció después de esto que Amnón, hijo de David, se enamoró de ella. Amnón estaba angustiado hasta enfermarse por Tamar su hermana, porque siendo ella virgen le parecía a Amnón difícil hacerle algo. Amén. Aquí vemos la palabra del Señor sobre la historia de un hijo de David que se llama Amnón y que tenía una media hermana que se llamaba Tamar. Pero dice que él se había enamorado de su hermana y estaba enamorado, ahora sí que estaba enfermo de amor, pero un amor angustiado, un amor enfermizo, una angustia enfermiza que tenía por su hermana, porque dice que ella era virgen y le parecía algo difícil hacerle algo a su hermana. A veces, pues aquí ya no es un hombre como Saúl, ya es un joven Amnón. Era un hijo de David y David era pues rey, ¿no? Entonces Amnón es un hijo de un rey y nosotros somos hijos de un rey, pero a veces nos podemos sentir angustiados hasta llegar a estar enfermos por tanta angustia. Pero aquí vemos la vida de Amnón, que él quería acostarse con su hermana, quería pues quitarle la virginidad a su hermana. Y a veces yo he escuchado, y en mis tiempos igual de mundano, pues a veces uno quería, no, es que yo me quiero casar con una virgen a veces se te puede volver una obsesión, porque aquí ya se le volvió una obsesión a Amnón. A veces quieres en el mundo, a veces puedes estar así diciendo, no, es que yo quiero quitarle la virginidad a esa mujer. O a veces la mujer dice, no, es que yo quiero a ese hombre, no me importa cómo le voy a hacer, pero yo me voy a acostar con él. Y a veces es una angustia tanto de ese amor enfermizo que quieres hacer algo que te ataca en tu mente y quieres hacerlo obsesionadamente. Y este Amnón, si han leído esa parte, como con su amigo hace un plan como para acostarse con su hermana y finge estar enfermo y para que su hermana le pueda llevar una comida a él y lo hace y entonces dice la palabra que aquí esta angustia pues prácticamente es algo fuerte, porque realmente te entra un espíritu, porque fue una violación que le hizo su hermano a su hermana Tamar, porque dice que la forzó y se acostó con ella. Y dice más adelante que después de que pasó eso, pues estaba muy triste Tamar de que le había hecho eso, y le dijo, pues es que ¿por qué quieres hacerme, por qué me has hecho esto? Le hubieras dicho al rey y el rey te hubiera dicho sí, para que pudiéramos casarnos. Pero ¿qué le dijo Amnón? Le dijo, vete. La corrió de su cuarto. Y dice la palabra adelante, que dice que y la odió, dice, y la odió tanto, y que fue mayor el odio, dice, con que el amor que la había amado. Entonces,
Y dice un dicho, ¿no? Que del amor a veces viene el odio, ¿no? Entonces es algo muy fuerte aquí, que es un espíritu que le entró a la vida de Amnón, que estaba angustiado muy obsesionadamente y te llega a enfermar y te llega a poseer, como lo habíamos visto con Saúl, porque dice en la palabra que se le poseyó a Saúl, que se apoderó de él tanta angustia, pues. Entonces hay un espíritu que se apodera de ti y que te hace tomar malas decisiones. Y como joven hay que tomar buenas decisiones. Y como nos han dicho a veces, es que tú no puedes estar con una mujer o un hombre a solas. Tienes que estar con alguien más, no puedes estar a solas porque el diablo te va a atacar en ese momento. Y tienes que ser sabio en tomar esas decisiones y obedecer la palabra del Señor, amén. Obedecer a tus pastores, dice, porque ellos tienen cuidado de ti, dice. Si por algo nos dicen nuestros pastores que no tenemos que estar con, ya sea, no importa que no estés casado o que estés casado, no tienes que estar con una mujer a solas, porque pueden pasar muchas cosas, amén. Entonces vamos a buscar otro versículo y vamos a ir dándole pues solución, porque dice aquí la palabra en 1 de Samuel 30 al 6, porque también el rey David tuvo angustia. Dice la palabra en el versículo 6 de 1 de Samuel 30, David estaba muy angustiado, dice, porque el pueblo hablaba de apedrearlo. Todo el pueblo estaba con ánimo amargado, cada uno por causa de sus hijos y de sus hijas, pero David se fortaleció en el Señor su Dios. Hasta aquí nada más. Si recuerdan este pasaje bíblico, dice la palabra que antes ellos habían estado en un lugar que se llama Siclac, y David había ido a la guerra y habían vencido. Pero dice que llegó una banda que se robó a todas las mujeres, se robó a todos los hijos, se robó a todos. Y cuando llegaron los hombres y vieron que no había nada, y todos pues por eso querían apedrearlo, pues tú nos llevaste a la guerra, tú nos llevaste a este lugar, y mira ahora cómo estamos pasando. Y estaba muy angustiado David, pero ¿qué decisión tomó David aquí? Pero David, dice, se fortaleció en el Señor su Dios. Amén. Debemos de fortalecernos en el Señor, no en nuestros pensamientos, en nuestra sabiduría, en qué voy a hacer, o tomar una mala decisión, porque pudo haber tomado una mala decisión David. ¿Qué diría? No, pues es que ya no tenemos mujer, ahora ya seremos viudos todos y ya no tendremos descendencia. Pues ya vamos a empezar de nuevo, vamos a ver a dónde encontramos mujer. Pero no, dice aquí la palabra, ¿qué hizo David? ¿O qué haría usted en este caso? ¿Se fortalecería en el Señor? ¿O qué haría si usted perdiera un familiar? Aquí dice en el 7, entonces David dijo al sacerdote Abiatar, hijo de Ahimelech, tráeme por favor el efod. Abiatar trajo el efod a David y David consultó al Señor. Amén. Dice aquí que primero tenemos que consultar al Señor antes que cualquier otra cosa que hagas. Que si estás enfermo, luego como nos dice el pastor, a veces luego queremos que el médico nos dé ya la cura y a veces no le preguntamos al Señor que por qué viene esta causa. Si estamos enfermos, para glorificar al Señor, o algo nos está pasando, algo hemos hecho mal, o porque estamos peleados con mi mujer, o porque estamos peleados en la familia, o porque estamos en esta situación. Debemos de consultar al Señor primeramente, qué es lo que debemos de hacer. ¿Y qué le contestó el Señor a David? Y le preguntó David al Señor, ¿he de perseguir a esa banda? ¿Lo podré alcanzar? Y el Señor le respondió, persíguela, porque de cierto la alcanzarás y librarás a los cautivos. Amén. Dice la palabra que los pensamientos del Señor son de bien y no de mal para ti.
Entonces, si el Señor te dice lo que tienes que hacer, hazlo, amén. Y no hagas otras cosas. Entonces aquí la respuesta está en el Señor. Debemos de consultar al Señor, debemos preguntar a nuestros pastores, tal vez a nuestros líderes, ¿qué debemos hacer? Que a veces nuestros hijos están en malos pasos, que no son muy obedientes, que yo misma ando en malos pasos, estoy adulterando y no sé qué hacer. Consulta al Señor y pregunta a tus líderes qué es lo que tienes que hacer para que el Señor haga la obra. Amén. No tomes decisiones a la ligera, no tomes decisiones en la angustia de las situaciones que vives. Y esta es la respuesta realmente, que el Señor haga la obra, porque a veces queremos también queremos predicar a nuestra familia y que nuestra familia llegue pronto, que llegue luego, y a veces no consultamos al Señor o no oramos primeramente para que el Señor abra la mente de nuestros familiares, para que el Señor haga la obra, para que nosotros hagamos lo que Dios quiere hacer. Realmente a veces no consultamos al Señor las cosas. Y nos ha pasado muchas veces que a veces queremos entrar en una carrera y no le decimos a Dios y repruebas el examen. Gracias al Señor, yo realmente, este es un testimonio que sí le pedí yo al Señor y oré al Señor para que yo pudiera entrar a la escuela de medicina. En ese tiempo le contaba yo a mi esposa que cobraban 40,000 pesos. Me estaba diciendo mi esposa que actualmente cobran 100,000 pesos para entrar a medicina. Pero yo no tenía dinero para poder entrar a la escuela de medicina. Pero sabía que desde la edad de la secundaria, pues yo quería estudiar medicina y quería pues seguir estudiando. Pero en mi preparatoria, pues el Señor me alcanzó en segundo grado. Y cuando ya entramos a tercero, pues decían qué carrera vas a escoger, y había muchas carreras por escoger. Pero pues me incliné más por la carrera de medicina y nos hicieron un cuestionario de qué es lo que te gustaba más. Y me dieron la respuesta de que era medicina y no era. Yo quería también estudiar administración de empresas, pero de acuerdo a las respuestas que di, no era mi vocación. Pero entonces dije, pues voy a orar al Señor para que el Señor haga la obra. Y de los 600 que hicimos el examen de medicina, nada más escogieron a 150 de los que entramos a la escuela de medicina, y aparte otros, ¿no?, que entraron por palanca. Pero esos no tuvieron que orar, ¿no? Pero el Señor hizo la palanca en mí para que yo pude entrar, amén. Y para la gloria de Dios, pues estudié medicina, amén. Y el Señor es bueno con tu vida, pero si tú primeramente pones en primer lugar al Señor, amén. Entonces vamos a buscar por último el último versículo en Marcos 14:33, y aquí habla de nuestro Señor Jesucristo. Marcos 14:33. Y amén, si lo tienen, dicen amén. Dice la palabra: tomó consigo a Pedro, a Jacobo y a Juan, y comenzó a entristecerse y a angustiarse, dice. ¿Y quién era el que se estaba entristeciendo y angustiando aquí? Era el Señor mismo. El Señor mismo se estaba angustiando. Pero ¿qué decisión tomó el Señor acá? Dice que se puso a orar el Señor. Dice que para que se perfeccionara pues el sacerdocio que él tenía por hacer, tuvo que pasar también este momento de angustia, para que tú entiendas, para que yo entienda, todos entendamos de que el Señor también pasó las mismas situaciones que usted está pasando. También Él se angustió, pero Él tomó una buena decisión. Él para perfeccionar su sacrificio, se entregó en obediencia al Señor, para que ese sacrificio fuera perfecto, para que todo lo que dice
todo lo que uno puede humanamente vivir, Él también lo vivió. Por eso es que el sacrificio del Señor es perfecto, amén. Y eso es lo que tenemos que experimentar. Dice, vamos a buscar dice en 2 de Corintios 7:10. Vamos a buscar 2 de Corintios 7:10. Dice, porque la tristeza que es conforme a la voluntad de Dios produce un arrepentimiento que conduce a la salvación, pero la tristeza del mundo produce muerte, dice la palabra. Aquí dice que el Señor se entristeció, pero esta tristeza que tenía, si es conforme a la voluntad del Señor, te va a conducir a la vida eterna, amén. Es diferente las tristezas que uno puede pasar. Hay tristezas que te conducen a la muerte y hay tristezas que te conducen a la vida eterna, amén. Entonces, si recordamos la vida de Sansón, de Saúl, de Amnón, Sansón por tomar una mala decisión en su angustia, ¿qué le pasó? Murió. Saúl, ¿qué le pasó? Por tomar una mala decisión en su angustia, también murió. Amnón, en esa angustia enfermiza que tuvo, Absalón mandó a matarlo, su propio hermano lo mandó a matar, murió también. Pero dice la palabra que aquí, que nosotros tenemos que quitarnos esa angustia a través de la búsqueda al Señor primeramente y consultar al Señor, arrodillarnos ante todas las cosas que queramos hacer. Cuando a veces estás desesperado y no puedas hacer ya nada, que dices, no, es que ya hice todo lo que pude hacer. El Señor es el que va a hacer la obra, amén. Ya, Señor. Dice la palabra que el Señor es perfecto en sus caminos y Él te llevará de victoria en victoria, ¿ve? Pues vamos a darle gracias al Señor por este tiempo. Que el Señor haga la obra en cada una de sus vidas, en nuestras vidas, porque a veces pasamos por muchas situaciones de estar enfermos, a veces no físicamente, a veces mentalmente, a veces lo sufrimos en el cuerpo, pero vamos a poner, dice, todas tus aflicciones, todas tus peticiones delante del Señor, y el Señor va a quitar todo miedo, toda angustia de tu vida, ¿ven? Hay que reprender ese espíritu en el nombre del Señor, que el Señor haga la obra en este pueblo, porque el pueblo ha sido escogido para que sea levantado en esos tiempos de angustia. Dice la palabra que vendrán tiempos de angustia que no hemos vivido aún, pero levantemos nuestra cabeza, dice la palabra, porque nuestra salvación está cerca. Amén. Gracias, Padre, por este tiempo, Señor Jesús. Se pueden poner de pie, hermanos. Gracias, Padre. Gracias por tu palabra, Señor. Tu palabra es buena, Señor, para tus hijos, Señor. Tú has dado, Señor, promesas, Padre, de salvación a este pueblo, Señor, a este pequeño rebaño, Señor Jesús. Tu palabra, Señor, son de bendición.